Mil disculpas, estoy teniendo muchos problemas con la señal, se me está cortando cada rato. A ver, vamos a intentar continuar. Ya, como les decía, tenemos cables UTP que tienen cinta, y ahí esta cinta nos va a ayudar para que no tengamos interferencia externa que puedan interferir a los cables trenzados, como también entre los mismos cables, ¿no? O sea, de forma interna. Por lo general, la cinta que nosotros compramos o el cable y la cinta que viene es de aluminio, ¿no? Puede ser aluminio de diferentes grosores. En algunos casos vienen un poco más delgados y en otros casos vienen gruesos, ¿no? Y prácticamente el tema del UTP, o sea, del par trenzado, viene igual, ¿no? Uno es más trenzado que el otro y así sucesivamente. Después tenemos el cable UTP que es enmallado. Ya es una malla, es un trenzado de alambres desnudos de cobre o pueden ser también estañados. No sé si ustedes habrán visto en algunos cables que vienen medio amarillos, ¿no? Y en otros casos que vienen medio como este tono, ¿no? Estañados. Entonces, prácticamente es lo mismo, es muy similar, pero aquí hay que considerar algo, que no envuelve a todo el cable en un 100%. Esta puede variar entre un 40 hasta 90%. Ya, o sea, la malla no es 100% que te pueda recubrir todo el cable, ¿no? Y por otra parte, también podemos encontrar una mezcla de ambos, ¿no? Por ejemplo, enmallado y una cinta, ¿ya? Y obviamente posteriormente está el conductor. Ya. Esta parte es muy importante tener conocimientos a la hora de comprar nuestro cable y a la hora de seleccionar, ¿no? Posiblemente sea la parte más complicadita de poder entender, pero es muy importante saber esto, ¿ya? Vamos a ir lento para que puedan entender. Normalmente nosotros conocemos el UTP, ¿no? El UTP es sin malla, ¿no? Elemento no tiene nada. Entonces, es el cable que normalmente nosotros compramos, que tiene su chaqueta externa y interiormente ya viene sus cuatro pares trenzados, ¿no? Por otra parte, tenemos el FUTP. El F significa de foil. Foil significa la cinta, ¿ya? Entonces tenemos foil, barrita, UTP, ¿no? Entonces tenemos la chaqueta externa, tenemos la cinta y interiormente están nuestros cuatro pares trenzados, ¿no? Obviamente aquí puede variar, puede en algunos casos que tengan algún elemento que esté en el centro, un separador de cables, como también no. Pasamos con otro. También tenemos el S barra UTP. S significa de shield y el shield es el elemento enmallado, ¿no? Entonces tenemos la chaqueta externa, tenemos la malla y posteriormente tenemos los cuatro pares UTPs, ¿ya? Como hace un momento les mostraba, también tenemos cables que vienen, que tienen ambos, ¿no? Que tienen malla y que también tienen cinta, ¿no? En este caso es el S, F, UTP, ¿no? De Shield, Foil, UTP. Entonces, tenemos la chaqueta externa, tenemos el enmallado, la cinta y posteriormente tenemos los cuatro UTPs, ¿no? Hasta ahí está sencillo, pero más tenemos más características de cables, ¿no? En este caso tenemos el UFTP. El U significa que no tiene una malla. El foil significa que está dentro de los cuatro pares trenzados. ¿No? Es decir, que vamos a tener cinta dentro de los cuatro, o entre los cuatro pares trenzados. ¿Ya? Entonces tenemos la chaqueta,
No tenemos malla, no tenemos cinta, pero sí vamos a tener una cinta para cada par trenzado, ¿ya? Ahora, por otra parte, también tenemos el FTP, que vamos a tener la chaqueta, vamos a tener cinta, como pueden ver, cinta, y también vamos a tener cinta en los cuatro pares trenzados, ¿no? Chaqueta, cinta y cinta para cada cable par trenzado. Ya, estos cablecitos por lo general son muy especiales y son para requerimientos que son como para proyectos, ¿no? Como para proyectos. Entonces vamos a seguir con otro, ¿no? Aquí cada vez un poquito se va agregando algo más, ¿no? En este caso tenemos el S mallado FTP, es decir, que tenemos la chaqueta, vamos a tener la malla y vamos a tener cinta para cada par trenzado, ¿no? Así como pueden ver en la imagen. Ahora, por otra parte, también podemos tener el SFFTP, ¿no? Es decir, que vamos a tener malla, cinta y cinta para cada parte trenzado, ¿no? Tenemos la chaqueta, tenemos la malla, después tenemos la cinta y después cinta para cada par trenzado, ¿ya? Aquí vamos a poder ver otros ejemplos, ¿no? En este caso tenemos el F barra UTP, es la chaqueta, la cinta y los cuatro pares trenzados, ¿no? Y uno similar, ¿cuál sería? El FFTP. Entonces tenemos la chaqueta, la cinta y cinta dentro de cada par trenzado, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí varía, ¿no? Entre aquí hay U y aquí hay F, ¿no? Y obviamente esto es como se ve del cable, ¿no? Es prácticamente lo mismo. En este caso solamente tendríamos la chaqueta, ¿no? Hablando del FUTP, tenemos la chaqueta, tenemos la cinta y tenemos los cuatro pares trenzados y obviamente aquí su separador de cada par trenzado, ¿no? En este caso del FFTP, tenemos la chaqueta, miento, aquí tenemos el UFTP, tenemos la chaqueta externa, como nos indica que U no hay malla, no hay malla, pero sí tenemos la cinta en cada UTP, ¿no? Aquí tenemos la cinta para cada par trenzado, ¿no? Aquí tenemos una imagen de referencia. Chaqueta, no tenemos cinta, pero sí tenemos la cinta para cada par trenzado. También tenemos otro tipo de cable, ¿no? El SFUTP. Tenemos la chaqueta, la malla, ¿no? Aquí lo pueden ver la malla, la cinta y los cuatro pares trenzados, ¿no? Prácticamente aquí es lo mismo. También tenemos el SFTP, que tenemos la chaqueta, la malla, y como aquí tenemos F, entonces tenemos la cinta para cada parte trenzado. Ahora aquí tenemos algunas categorías, por ejemplo, categoría 6 el UTP, que ya les había explicado, que solamente es chaqueta y los cuatro pares trenzados, ¿no? Y obviamente aquí su separador de cada cable. Tenemos otro que igual en categoría 6 el FTP, tenemos chaqueta, F de foil, que es enmallado, y los cuatro pares trenzados, ¿no? Después tenemos otro que es el SFTP, que es la chaqueta, la cinta, perdón, la malla, la cinta y los cuatro pares trenzados, ¿no? Entonces,
Por lo general, estas diferencias de cada cable o tipo de cable siempre vamos a tener en categoría 5, vamos a tener en categoría 6, categoría 7. Ya, o sea, vamos a tener lo mismo, ¿no? En temas de categorías lo vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las diferencias, pero prácticamente esta parte es muy importante tener conocimientos. Ya no tiene malla, si tiene cinta, no tiene cinta, dónde está la cinta, ¿no? Y dónde está la malla. Ahora vamos a ver la última parte, que son las categorías. No sé si alguien tuviera alguna consulta por ahí, ¿no? Para que pueda responder. Me lo pueden dejar ahí en el chat si es que gusta. Ya, los cables SA no están dentro de la norma, o sea, no tienen una norma, pero sí se las puede vender y se las puede utilizar para ciertas instalaciones, por decirte. No, normalmente el CCA es el aleación, ¿no? El aleación, como les indicaba un principio, vendría a ser entre el 20 hasta el 40% cobre y el resto ya sería otro metal, ¿no? En algunos casos son prácticamente aluminio. No, ahora, ¿dónde, dónde normalmente nosotros utilizamos este tipo de cables de aleación para este, ¿no? ¿No? Te favorece bastante. Se me volvió a cortar, ¿no? Cuando nosotros realizamos una instalación para un data center, por ejemplo, hay en sí, se me vuelve a cortar, mil disculpas, mil disculpas. Eh, Te decía en temas de cable con norma, o sea, que sea normado, siempre va a ser el cable 100% cobre, no, no norma. Ahora, si tú pasas por una certificación y tú estás poniendo cable aleación, te van a rechazar. No, no vas a pasar la certificación y vas a tener que recablear, vas a tener que hacer otra vez toda la instalación y poner cable 100% cobre. Ya, aquí, esta es ya la última parte. Eso es un tema muy cortito, no es algo muy largo. Podemos ver el tema de las categorías. Permítanme un ratito, por favor. Ya. Ya tenemos nosotros en el mercado hasta la categoría 8.
¿no? Y prácticamente entre categorías, la única diferencia es la frecuencia en la que va a trabajar, las distancias que van a soportar, la tasa de bits que van a poder ser transportados mediante el mismo cable y el tipo de conector que vayamos a utilizar, ¿ya? En el caso, por ejemplo, más básico, nosotros podemos ver la categoría 5, ¿no? Que normalmente este ya no se lo utiliza, ¿no? Ya directamente estamos saltando y a utilizar a la categoría 5E, ¿no? Que tiene 4 pares trenzados, una tasa de 1000 megabits, 1000 megabits, tenemos a una distancia de 100, hasta o sea, podemos llegar hasta una distancia de 100 metros y no vamos a presentar, por así decirles, una interferencia o ruidos, ¿ya? Pero obviamente, esto les estoy hablando cuando utilizamos cables 100% cobre, ¿ya? Otra tabla es para temas de cables de 80% cobre y 100% cobre, ¿ya? Esto es para cables 100% cobre, ¿no? Una frecuencia de 100 megahertz y el tipo de conector, el RJ45, ¿no? También tenemos otro que es la categoría 6, que este ya prácticamente igual tiene 4 pares trenzados, pero ya no soporta, como es ya un poco más grueso, entonces nos va a soportar un poco más de transmisión de información mediante el mismo cable, ¿no? También estaríamos utilizando el tipo de conector, el RJ45. Sí, sí, claro que sí, sí, se los voy a pasar. Al final van a tener un QR y ustedes me escriben a mi número corporativo y por ahí los que deseen, yo se los voy a pasar la presentación, no hay ningún problema, ¿ya? Tenemos la categoría A, ¿no? Que este ya soporta mayor tasa de bits. Eh, También lo vamos a utilizar un RJ45, pero para categoría 6, ¿no? ¿Por qué no podemos utilizar un categoría 5? Porque la categoría 6 es un poco más grueso, el conductor. Entonces, en algunos casos, si ustedes compran un Cat6, un cable Cat6, pero que la chaqueta sea delgada, más o menos podrían utilizar el RJ45 para categoría 5, ¿ya? También tenemos la categoría 7, ¿no? Pero ya para este caso, hasta prácticamente hasta la categoría 8 ya no utilizamos los RJ45. Ya son conectores diferentes que normalmente se los llama o se los conoce como Tera, ¿ya? Pero nosotros que vayamos a utilizar instalaciones hasta la categoría 6 está súper bien, ¿no? Ya para temas de categoría 7 y categoría 8 ya tienen otro fin, ¿no? Normalmente se lo utiliza para data centers, ¿no? Temas de redes, cámaras de seguridad, no sé, acceso, ¿no? Biométricos. Nosotros podemos utilizar o podemos implementar categoría 5 hasta categoría 6 sin ningún problema, ¿no? Como les indicaba hace un momento, cada categoría que vayamos a utilizar viene con características. O sea, nosotros podemos comprar una categoría 6 que es UTP, ¿no? Podemos comprar un categoría 6 que sea FTP, podemos comprar un CAT6 FTP para exterior, para interior, o sea, para cada categoría nosotros podemos encontrar el tipo de cable que vayamos a necesitar, ¿no? Cables con mensajero, cables sin mensajero, de diferentes colores, hay gris, hay negro, tenemos azul, tenemos amarillo, tenemos rosado, violet, no, no es rosado, sí, medio rosado, ¿no? Tenemos violetas, entonces hay de diferentes colores y diferentes características, ¿ya? Claro, Adolfo. Normalmente nosotros eh, utilizamos la categoría 5. ¿Por qué? Porque es más económico, ¿no? Es más accesible al bolsillo.
¿no? Como les indicaba, tenemos cables de diferente constitución, 100% cobre, 80% cobre y aleación. Si nosotros vamos a utilizar cable aleación categoría 5, 5E, podemos utilizarlos para lo que es CCTV. ¿Por qué para CCTV? Normalmente utilizamos para cada camarita solamente 2 hilos, ¿no? Es decir, un par trenzado. Entonces, para tramos o distancias cortas que no sobrepasen arriba de los 20 metros, no vamos a tener ningún problema, ¿ya? ¿Cuál es una desventaja de la aleación? Que normalmente son, como son más delgados y tienen menos cobre, o sea, menos porcentaje de cobre, cuando nosotros lo vamos manipulando, el cable se va rompiendo, ¿no? O sea, no es tan resistente a comparación con un 100% cobre. Ya el mismo hecho de que el aleación es un poco más delgado a comparación del 100% cobre, que es un poco más, un poquito más grueso, ¿no? Entonces, en tema de aleación para categoría 5 podemos utilizar para CCTV, ¿no? 80% cobre, podríamos utilizarlo ya para cables de red, por ejemplo, ya, pero para tramos cortos. Pero si vamos a pasar por una certificación, o sea, que nos van a, alguien va a ir y nos va a certificar y detectan que estamos utilizando cable 80% cobre, entonces nos van a rechazar. Entonces, para ese caso hay que utilizar sí o sí cable 100% cobre. ¿Ya? Normalmente nosotros podemos utilizar categoría 5 o categoría 6 para ambos casos, ¿ya? O sea, para cualquier situación que vayamos a realizar. Ya podemos instalar para CCTV, podemos instalar para redes, podemos instalar para computadoras, ¿no? Podemos utilizarlos, pero a partir de la categoría 7 para adelante, ya normalmente se utiliza para data centers, ¿no? Y este es muy difícil que encuentren en aleación. Por lo general siempre son 100% cobre, ¿ya? Y el mismo hecho de que desde categoría 7 ya es mucho más costoso, ¿no? Se nota la diferencia en temas de costo, se nota. Entonces, normalmente nosotros vamos a utilizar solamente categoría 5 y 5 o perdón, 6. Ya, y ver Alejo. Mira, para temas de instalación para cámaras de seguridad utilizando PoE, no siempre es necesario utilizar categoría 6. Ya también podemos utilizar la categoría 5 ya para cámaras de seguridad. ¿Por qué podemos utilizar categoría 5? Porque la información que vamos a transmitir, la información que vamos a transmitir no es mucha, ¿no? Y solamente es un cable que va a transportar energía, también va a transmitir la información, ¿no? Entonces no necesitamos mucho ancho de banda. Entonces, desde categoría 5 podrías utilizar sin ningún problema, o sea, no vas a tener inconvenientes, ¿no? Ahora, si tú utilizas un categoría 6 va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La velocidad de transmisión, ¿no? Como tú puedes ver en la velocidad de transmisión tenemos aquí 1000 y para categoría 6 tenemos 10.000, ¿no? O sea, la transmisión va a ser más fluida, pero podemos utilizar cualquiera de los dos. Ya, igual vas a transportar energía, igual vas a transportar datos. O sea, no va a haber ahí ningún inconveniente. Ya, aquí tenemos otra consultita. ¿Por qué par con preferencia se puede llevar energía? Eso es mucho ya depende de la habilidad del instalador, ¿no? Hay que ser, normalmente nosotros utilizamos la norma, el A o el B, ¿no? Que es uno es directo y el otro es cruzado. Entonces, hay algunos, por ejemplo, que son
muy buenos, digamos, en esa parte de instalar y reutilizan el mismo cable, como tenemos cuatro pares, entonces utilizan dos pares para una cámara, hacen el crimpado, o sea, utilizan un RJ45 y en los otros sobrantes, en los otros dos pares trenzados, también hacen otro RJ45, o sea, crimpan otro. ¿Ya? Y en el otro extremo lo mismo. Entonces, de ese mismo cable, están reutilizando el mismo cable para no desperdiciar y estarían conectando dos cables, ¿no? Obviamente, esto utilizando con inyectores PoE. Entonces, es mucho, depende de la habilidad del instalador. Ahora, si nosotros ingresamos a las configuraciones o al código de colores, ahí nos indica, ¿no? Cuál es energía, o sea, cuál es energía positivo, cuál es energía negativo y cuáles datos positivo, cuáles datos negativo. ¿Ya? Y eso va a influir mucho la norma que vayamos a trabajar. Puede ser el A o el B. Ya. Para lo que es radioenlaces, sí o sí hay que tratar de utilizar categoría 6A, ¿no? Y por lo general tiene que ser con exterior, porque normalmente el cable está expuesto, ¿ya? Entonces yo te recomendaría que utilices la categoría 6A por el tema de cómo los datos tienen que ser fluidos, o sea, no tiene que haber un cuello de botella o que esté lento, tiene que ser rápido, ¿no? Entonces yo te aconsejaría que utilices una categoría 6A, ¿no? Para lo que es radioenlaces. Y más todavía si tienes clientes que están conectados a esa sectorial. Ya. En caso de cámaras IP, aquí vamos a ir cortando. En caso de cámaras IP de 8 megapíxeles o K, igual estarías utilizando un cable categoría 5. No, no vas a tener ningún inconveniente, ninguno. A ver, ¿alguien más tuviera alguna consulta? No sé si se ha logrado entender esta parte de la inmunidad al ruido. No es algo muy sencillo, tiene sus ventajas, como también dónde lo vamos a instalar, ¿no? Por lo general, los elementos de inmunidad al ruido nos van a ayudar para evitar el ruido, ¿no? Dentro del cable, ¿no? De señales que interfieran con la información, ¿no? Para que no tengamos pérdidas. Ya, por lo general en temas de distancia en cámaras no debería sobrepasar los 100 metros, ¿no? Si ya estaríamos hablando más de 100 metros utilizando un cable 100% cobre, pero de forma directa, eh, si es más de 100 estarías ya ocupando en realizar un radioenlace. Ahora también podría ser otra ventaja que puedes llegar a un poquito, tal vez más, pero ya no utilizarías, ya no transportarías la energía mediante el mismo cable. No estarías buscando otra fuente o una toma de corriente que esté cercana por ahí donde vayas a instalar, ¿no? Y solamente el cable lo estarías utilizando para transportar la información y ya no así la fuente, ¿no? La energía, porque a mayor distancia va a caer el voltaje, no va a haber una pérdida ahí. Entonces las cámaras no te van a funcionar. ¿Alguien tiene alguna consulta más para poder responder? Mientras van escribiendo, bueno, y hemos terminado, ¿no? Con la presentación. Mientras me van escribiendo, me mandan
yo les voy a pasar la presentación. No, no hay ningún problema en esa parte. Ya. Para tema de radioenlaces, sí, tendrías que utilizar 80% o, perdón, 100% cobre, ¿no? Ahora, eh, si tú utilizas, por ejemplo, 80% cobre, te va a servir, ya, pero si tú tienes conectados clientes, por ejemplo, en ese radioenlace, pues, tal vez estás utilizando una antena sectorial y en esa antena sectorial se están conectando clientes, no te aconsejo que tengas cable 80% cobre, ya porque la información que vas a recibir a esa antena va a ser bastante, ¿no? Y van a tener que bajar mediante el mismo cable. Entonces, lo recomendable es utilizar 100% cobre, 100% cobre. Muy bien, ahí vamos respondiendo ahí sus consultas. Ya. ¿Alguien más tuviera alguna consulta por ahí? Me pueden escribir, escaneen ahí el código, también tienen mi número, ¿no? Entonces me pueden escribir también directo. Exacto. Para radioenlaces, lo más aconsejable es utilizar cobre, ¿no? O sea, cable 100% cobre. Ahora, podrías utilizar 80% cobre, pero dependiendo, ¿no? Tal vez solamente vas a compartir internet a tu vecino, por así decirte. Entonces, tranquilamente tú puedes utilizar un cable 80% cobre, ¿no? 80% cobre, conectas el cablecito mediante tal vez tu router principal, que suba hasta la antenita. Tal vez vas a ocupar unos 20 metros tal vez de cable, que puede ser 80% cobre, ¿no? Entonces, no vas a tener ningún inconveniente, dependiendo también la antena que vayas a utilizar. Por lo general, en el mercado hay antenas desde 1 kilómetro, desde 500 metros hasta 10 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, si fuera ese caso, que solamente vas a compartir internet a tu vecino, entonces puedes utilizar 80% cobre, ¿no? Pero si vas a tener clientes que van a estar conectados a esa antena y ese radioenlace, entonces lo aconsejable es utilizar un cable 100% cobre. Y mucho mejor si es un cable certificado. Ya, Nelson, ¿con qué fuente independiente? ¿Hasta cuánto puedo llegar? Cámara IP. Mira, dependiendo. Digamos, si tú utilizas una fuente de 1 amperio, estarías llegando más o menos sin problemas, por lo menos hasta 20, tal vez hasta 40 metros, ya con 1 amperio. Pero ¿qué pasa? En la noche hacemos mayor consumo de energía, ¿no? Entonces va a haber una caída de voltaje, ¿no? Entonces, por eso no va a llegar la potencia suficiente para que funcione tu cámara. Entonces, para 50 hasta 40 metros, para que no tengas ningún inconveniente, estarías utilizando una fuente de 2 amperios, ¿no? 12 voltios a 2 amperios. Pero si estarías llegando quizás a una distancia de 100 metros, ya estarías utilizando tal vez una fuente de 5 amperios hasta 6 amperios incluso, ¿no? Entonces, tal vez incluso podrías utilizar hasta más, hasta 10 tal vez. Sí, estarías utilizando hasta 10 más o menos. ¿No? Ahora, tu camarita no se va a arruinar porque la cámara utiliza lo que necesita, ¿no? Y eso en todos los equipos. Lo que sí, lo que sí debemos ver siempre es que el voltaje sea lo que dice en la ficha técnica de nuestro equipo,
¿no? Entonces, si tú le pones a tu cámara una fuente de 24 voltios, la cámara la vas a quemar, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que ser de 12 voltios y el amperaje es lo que tú puedes hacer variar. Y aquí tenemos otra consultita de Carlos Quiroga. Por lo general, si el cable cumple con los requisitos mínimos, por ejemplo, que esté, o sea, que diga lo que dice, entonces te lo pueden certificar, ya utilizando 100% cobre. Obviamente la calidad del cable tiene que ser óptima, tiene que ser buena. Y en el mercado no vas a tal vez poder comprar un rollo de 305 metros con menos de 400 bolivianos, ¿no? Entonces, si a ti te están ofreciendo un cable 100% cobre y un rollo de 305 metros a ese precio, entonces tienes que dudar. Hay muchos que te venden, no es lo que dicen, no lo que te venden. Entonces, sí podrías hacer certificar, ¿no? Siempre y cuando el cable que vayas a comprar tenga las características mínimas, ¿no? Porque hay algunos certificadores de cables que tienen sus requisitos mínimos para que puedan pasar, ¿no? La certificación. Ya, Jorge. Sí, mira, como les indicaba hace un rato, varía mucho, ¿no? Cómo es el instalador. Por ejemplo, podrías utilizar un cable, porque solamente, ¿qué necesitas del cable? Transportar la información y transmitir la energía. ¿Verdad? Entonces, la información solamente se lo transmite mediante el polo positivo y el polo negativo, la fuente negativo y un positivo. Entonces, podrías utilizar un cable UTP para cámara IP y podrías utilizar el mismo cable para conectar dos cámaras, pero no es lo aconsejable, no es lo aconsejable. En temas de cámaras IP, tal vez para ahorrar podrías utilizarlo, pero cámaras IP es nomás, hay que utilizar un solo cable, o sea, los cuatro pares para una sola cámara. Ya, si la fuente está al lado de la cámara. Ya, si la fuente está al lado de la cámara, mucho mejor, ¿no? O sea, el cable ya solamente estarías utilizando para transportar la información, ¿no? O sea, la imagen, ¿no? En ese caso, igual podrías utilizar solamente unos cuantos hilos del cable, pero como te digo, también es nomás bueno que utilices todo el cable.